Queridos y queridas estudiantes, debido al contexto que ya es conocido por todos y por todas, decidí grabar la clase de Cortázar, un tema que ustedes ya han transitado en los trabajos prácticos, pero quería reponer cierto material, perfilando específicamente la lectura de los cuentos en torno a el eje del programa. Vamos entonces a las palabras clave. Vemos tradición clásica, mito y mitema y pensamiento mágico y mítico. Algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto son sumamente relevantes para poder implementar ciertas herramientas y construir, por lo tanto, algunos de los recursos que nos va a permitir realizar la lectura de los cuentos o de la selección de cuentos que están involucrados y que ustedes, por supuesto, ya tienen en el módulo correspondiente al año en curso 2024. Lo primero es que nos vamos a situar en Cuentos de Bestiario de 1951 y de Final del Juego de 1956, que tienen un contexto muy particular y es el primer gobierno de Juan Domingo Perón, que va de 1946 a 1952. Política con la que Cortázar va a tener en un primer momento, sobre todo cuando escribe estos textos, un rechazo que él va a delatar a lo largo de las entrevistas, pero que luego, a partir específicamente, según él también nos cuenta en diversos ensayos y en diversas entrevistas que le han realizado, que la experiencia de la Revolución Cubana, estamos hablando de 1959, le ayudó a adquirir, a componer una nueva dimensión de la historia latinoamericana y por lo tanto una nueva dimensión vinculada a las denominadas clases populares. La mirada de Cortázar entonces se va a tornar diferente, incluso en una entrevista con Elena Poniatowska, él va a hablar de la ternura a raíz de una pregunta que Elena le realiza, y va a decir que esa ternura, por supuesto, que tiene que ver con una sensibilidad muy particular enfocada en los que sufren. En esta primera instancia entonces vamos a tener un Cortázar distinto, pero sin embargo esta ternura, esta sensibilidad va a estar presente ya desde estos primeros cuentos, y entonces podemos adelantar que vamos a enfocarnos en tres. Este primer video va a circunscribirse a Circe, luego van a tener un segundo video en torno a las Ménades y un último video en torno a Axolotl. Ese va a ser el corpus que nosotros vamos a transitar desde los teóricos y por lo tanto es el corpus que va a entrar predominantemente en el examen final. Eso no significa que ustedes no tengan que leer todos los cuentos que están seleccionados en el módulo, porque siempre podemos hacer relaciones y por supuesto siempre podemos ir complementando los análisis con el resto de los cuentos. Entonces, algunas cuestiones en relación al título del contario, es decir, de la compilación de cuentos que Cortázar publicó con el nombre de Bestiario, por eso hablamos de contario. Algunas significaciones entonces de este contario. Bestiario era la denominación que en la antigüedad romana se daba a los individuos que cuidaban a las fieras o que luchaban con ellas en el circo romano. En la Edad Media pasa a denominar compendios de animales, tanto fabulosos como imaginarios, en un registro que estaba encabalgado entre significaciones legendarias y ciertos saberes científicos, pseudocientíficos. Es interesante esta denominación que decide tomar Cortázar, porque va a adquirir una resignificación, es decir, va a estar reescribiendo estas denominaciones tradicionales de bestiario, pero al mismo tiempo las va a resignificar, porque en el contexto del contario, bestiario va a simbolizar el universo animal o monstruoso inclusive, que está ligado nada más y nada menos que a la naturaleza del ser humano. Es decir, estos animales o bestias, podríamos decir, que todos llevamos dentro, como también leíamos en una de las crónicas de Martí, en la procesión moderna.
En el caso de la estética de Cortázar, estos animales o lo bestial va a encarnar la faceta irracional del hombre que va a convivir, va a coexistir con la racionalidad o la lógica que Cortázar va a vincular directamente con la civilización occidental. Yo pienso, pero no sé, a lo mejor es una idea además muy sentimental, pero yo pienso que tu ternura, esa ternura que hay en todos tus cuentos, en cierta forma también te inclinó mucho hacia una actitud social, o eso no es ni siquiera científico decirlo. No, no, es más que científico, es decir, es profundamente humano y la ciencia tal como yo la entiendo también tiene que ser humana, si no, si se convierte en la bomba atómica deja de ser ciencia para mí, sí. Es una máquina diabólica y nada más. No sé si en ese libro y en La Vuelta al Día o en Último Round hay un texto sobre lo que sucede en la plaza de la estación de Calcuta. Es un texto bastante largo que se llama Turismo aconsejable. Eso es la visión de un hombre, soy yo, estoy hablando en primera persona, frente al espanto del hambre, de la miseria, de la alienación, del subdesarrollo total, de la lucha por un pedacito de suelo donde dormir, porque ya no se trata de luchar por una choza, sino de un pedacito de suelo en una plaza, por donde pasan los tranvías cortándole a veces la mano a un niño porque dormido tiende la mano y le pasa un tranvía por la mano, cosa que sucede con mucha frecuencia. A tal punto están apeñuscados miles y miles y miles de hindúes en esa plaza. Bueno, tú me consideras tierno. Mucho, sí. Sí. Yo también me considero tierno, sí. Creo que tengo una gran capacidad de ternura. La pido y la doy en grandes cantidades. Y entonces es lógico que en mi planteo de tipo ideológico y político la presencia de la miseria y del dolor humano sean fundamentales para mí.